Twain, so. השדה לי סודתה בצפרה דשבתה ובחמרתה תבטח נפשה בצפרה דשבתה. En 1867, Mark Twain, el gran escritor y viajero norteamericano, recorrió de norte a sur esta provincia que los romanos rebautizaron como Palestina, el país de los filisteos. La descripción de Mark Twain coincide con la de todos los cronistas que han venido visitando esta tierra desde el siglo I al XX. Una extensión desolada y triste, tomada por la maleza, despoblada, sin apenas animales ni árboles, con mares salobres e inertes y ciénagas infestadas de fiebres. También hoy día muchos de los viajeros que visitan esa región árida y hostil siguen haciéndose la misma pregunta. ¿Y esto es la tierra que emana leche y miel? ¿Esto es la tierra prometida? Dicen que encontrar esa respuesta es la causa de que los judíos lleven 3000 años rebuscando significados escondidos en cada trazo y en cada letra de la Torá, la palabra de Dios revelada en el Sinaí. Las tres religiones mediterráneas coinciden en que aquí, en el monte Joreb del Sinaí, Moisés recibió la Torá, la voluntad expresa de Dios. Sin embargo, los judíos van más allá y añaden que junto a la Torá, Moisés recibió también la explicación de todos sus significados y secretos ocultos. Una doble Torá, oral y escrita, que constituye el núcleo absoluto del judaísmo. Dicen los rabinos que escribieron durante un día y durante 39 días estuvieron hablando. Y lo que hablaron en estos 39 días, que no está escrito, sería lo que se transmite de Moisés en generación en generación. Y la revelación está escrita, pero se ha de poder interpretar. Y la interpretación sería la tradición oral. La Cábala es el don que recibió Moisés para interpretar el texto de los textos, la Torá, cuyo enorme significado no cabría en 100.000 libros. Una ciencia que a partir de Moisés irá pasando de generación en generación y de orilla a orilla del Mediterráneo para germinar en las mentes de los maestros elegidos, los sabios de corazón. הקבלה בעצם ניתנה לאדם הראשון, ויש ספר מעניין שנקרא רזיאל המלאך. Hay quienes llevan el origen de la Cábala hasta el principio del ser humano, hasta el propio Adán. Para ellos, la Cábala es como un sexto sentido ya olvidado con el que Adán fue dotado por naturaleza. Por eso, dicen los cabalistas que la Torá no se estudia, se recuerda, con aquel don heredado del primer hombre que todos poseemos en potencia. Otros ven la Cábala como el fruto de la tradición caldea transmitida por Abraham, o como la ciencia del antiguo Egipto que aprendiera Moisés. Sin embargo, será el periodo de exilio en Babilonia el que dará el golpe de timón definitivo hacia la lectura simbólica de los textos revelados. Durante los 70 años de cautiverio en Babilonia, la casta sacerdotal, sin templo para el culto, perderá su influencia y razón de ser. Y serán los escribas
los hombres cultos de la corte en el exilio quienes a la vista de los nuevos acontecimientos replantearán los dogmas que dejaron atrás en Israel y sentarán las bases de un judaísmo renovado. Empezando por la unicidad de Dios. A partir de ahora, Dios será uno, único, el mismo Dios para todos los hombres y toda la creación. A partir de Babilonia, la verdadera morada de Dios ya no será ningún templo, objeto ritual ni lugar concreto, sino solo su palabra dada. Y el verdadero quehacer del hombre, el estudio perseverante de la Torá, la voluntad de Dios, hecha palabra. Existen numerosas muestras de asentamientos judíos en el Mediterráneo occidental desde comienzos del Imperio Romano y de la contribución de su comunidad en todos los ámbitos sociales. Los académicos localizan el nacimiento de la Cábala, tal y como la entendemos hoy, en las juderías meridionales francesas del siglo XII. Desde allí, la Cábala se extenderá rápidamente a Cataluña y el resto de la España medieval, la añorada Sefarada, donde alcanzará su máximo esplendor. Es el Languedoc de finales del siglo XII, el de San Bernardo de Claraval y los cátaros, los caballeros templarios, los inquisidores dominicos y su implacable persecución del pensamiento diferente. En este escenario aparece al fondo la figura del rabí Isaac el Ciego, el precursor de la cábala moderna. Algunos le han adjudicado la autoría del Bajir, una obra cabalística temprana aparecida hacia el año 1200 y que sin duda conoció. Pero el Ciego era un ferviente entusiasta de las ideas gnósticas y neoplatónicas tan vivas y tan perseguidas en los valles pirenaicos del siglo XII. Isaac el Ciego defiende que toda la creación tiene su origen en el interior del ser divino, en esa región inalcanzable por el entendimiento que los cabalistas llamarán Ein Sof, lo incognoscible, lo infinito, y que desde ese infinito aparece el pensamiento divino como la primera de las emanaciones sobrenaturales de donde proviene todo lo creado. El hinduismo, a miles de años y kilómetros de distancia, análogamente se referirá a la creación como el sueño de Brahma. La gente dice, yo creo en Dios, yo no creo. Pero perdón, señor, usted no sabe qué es Dios. ¿Cómo puede creer o no creer en una cosa que no sabe qué es? Entonces, lo que realmente nos enseñaría la transmisión cabalística, los maestros de la cábala, es saber qué es este único, qué es esta unidad, qué es Dios. Incluso llegando a enseñar que Dios puede ser la nada. Podría ser la nada, podría ser el Ein Sof original, podría ser muchas cosas, pero incluso esto se debe enseñar. Para Isaac el Ciego, todas las criaturas participan de la esencia divina de la que surgen, pero en distintos niveles de sutileza o concreción material. La cábala es la escalera que permite al hombre remontar los sucesivos niveles de creación hasta alcanzar la reunificación con la causa suprema. A medida que vas relacionando, asociando, ves que ninguna palabra de la Torá no está relacionada con otra, y también vas descubriendo que ningún acontecimiento de tu vida es una cosa arbitraria, todo tiene una relación. La cábala es la expresión más pura del esoterismo judío y una de las raras formas de esoterismo en Occidente. Como tal esoterismo, su objeto no es el estudio de los significados literales, sino el de los valores íntimos y universales que atesora el texto sagrado. De ahí que las vías de interpretación de la Torá sean casi tan diferentes e innumerables como los estudiosos que se han aplicado a ella. La cábala en sí es la correcta comprensión de la Torá.
Asriel Ben Menachem, Asriel de Gerona, traerá la cábala desde el Languedoc a Sefarad, la España judía. Y cuentan que también le dio su nombre, cábala, tradición, recepción de un don. Asriel fue el discípulo de Isaac el Ciego y el maestro a su vez de Nachmanides, el principal talento cabalista de lo que se conocerá en adelante como Escuela de Gerona. El judío andalusí Ibn Gabirol contaba con gran aceptación entre musulmanes y cristianos franciscanos por sus ideas sobre la formación de la materia universal. Asriel incorporará también los postulados de Gabirol en el nuevo esquema de las emanaciones sucesivas, que será propio de la cábala. Dabar, en hebreo, significa simultáneamente palabra y cosa, dando a entender que el nombre y lo nombrado son en esencia un mismo ser que se manifiesta en dos estados diferentes. Este principio universal se aplicará también en cábala para señalar la identidad de Dios con sus nombres y con su palabra. El hebreo es un idioma muy peculiar. Recibe el nombre de Lashon HaKodesh, la lengua sagrada, y ello es debido a que cada letra representa un principio y representa un número de una manera intrínseca. Es decir, la letra no podría existir si no estuviera en una íntima relación con el valor que representa y con el significado que representa. Lo que es sorprendente es la coherencia, por ejemplo, dentro del texto de la Biblia, de la Torá, que es la base de toda la cábala, la increíble coherencia que hay a nivel numérico, a nivel simbólico. Para los cabalistas, como para la mayoría de las tradiciones, la palabra es el medio por el que Dios creó el mundo. Es el verbo o hágase de los cristianos, el kun de los musulmanes, el yehi de la Torá. De ahí que las 22 letras del alfabeto hebreo representen a las potencias creadoras, cada cual con su significado particular, su valor numérico fijo y su enlace con conceptos concretos, el ADN de la creación. Y todas esas letras de las que el universo está hecho están en la Torá. Por eso, si existe una respuesta, está necesariamente en la Torá, explícita, a la vista de todos, o velada a la espera de brotar solo ante la mirada de quien la merezca. En todo caso, hallar esas respuestas depende de leer del modo correcto. De ahí que la cábala haya desarrollado a lo largo de los siglos nuevos sistemas de poner en relación los caracteres escritos y los arquetipos de los que provienen. Al contrario de lo que suele creerse, estos métodos especiales de lectura no son demasiado habituales en la cábala especulativa, más inclinada a los aspectos simbólicos del texto, aunque sí en la llamada cábala práctica. Los más extendidos se conocen como gematria, notricón y temura. Se basa en un sistema absolutamente distinto al pensamiento cartesiano, occidental, lógico. Digo, en árabe, en hebreo y en arameo, al ser las letras también números, permite adjudicar un valor numérico a cada palabra e incluso a cada frase. La numeración de las palabras, que es la gematría. Llegar a través del número, del valor numérico de la palabra, a la esencia, a la energía de la palabra, lo cual permite asociar cosas que habitualmente no asociaríamos entre sí. Un ejemplo clásico de gematria cita el versículo donde Dios se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al sumar las 5 letras que forman el nombre de Abraham, más las 4 de Isaac y las 4 de Jacob, se obtiene el valor 13. La palabra Ehud o Ejad, que significa unidad, y la palabra Jebá, que significa amor, suman lo mismo, suman 13. A través de esa identidad de suma, se le está enseñando al estudiante que cuando ama, cuando está sintiendo la capacidad de amar, pues se siente unido a lo que ama y se siente en unidad con el todo. Además, las letras de los nombres de las esposas de estos patriarcas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea, también suman 13, y 13 del principio masculino, más 13 del femenino resulta 26, el número cabalístico del nombre de Dios.